entender las respuestas de preparación de regeneración que conlleva la inflamación. Bueno, como les decía, la inflamación es un término muy amplio, no hay una sola definición. Y bueno, todo el mundo, no sé, en el día a día estamos hablando de inflamación, ¿no? Digamos, ¿quién no ha tenido un tipo de inflamación o dice, estoy inflamado, inflamada, o vas al médico y sales y ¿qué tienes? No, solo inflamación, o sea, es un término que se usa también en la sociedad y también conlleva diferentes conceptos o diferentes definiciones. ¿Alguien aquí se anima a definir o a decir más o menos qué es inflamación, qué produce, o qué es, cuál es la función de la inflamación? Quiero aprender sus nombres, no sé. Diego. Diego, ¿no te animas a decir algo de la inflamación? ¿Qué es? ¿O qué es lo que se le ocurre, no? No se sabe. La inflamación es un proceso al cual la respuesta de la mañana. ¿Hay qué? No sé qué vas a ver para nosotros. Sí, bueno, puede ser. ¿Algo más? Sí. Me gusta más la respuesta. ¿Ibas a hablar? ¿No? Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Ya. Lo mismo. Claro, sí, es una respuesta, es algo patológico, realmente, es un proceso, y bueno, ya vamos a pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la inflamación? ¿Cómo se produce? ¿No? ¿Qué es el objetivo de esta materia? Entender la fisiopatología de la inflamación. La inflamación es todo eso. O sea, si bien la inflamación se produce, todos esos mecanismos, cascadas, procesos, no es lo más importante, digamos, saber que la adesina, que la última enzima, que la caspasa y que eso produce vasodilatación. Yo, como les digo siempre, quiero que tengan un concepto de inflamación porque es, una fisiopatología de inflamación, algo racional, ¿no? No quiero que se aprendan eso de memoria y que como les digo, la última enzima, que el hidrato, la prostaglandina, etcétera, sino que tengan un concepto racional y que el día de mañana lo van a aplicar en su práctica diaria, porque la inflamación está en todo lado, ¿no? O sea, no hay, me animo a decir, casi la totalidad de las enfermedades son inflamatorias. En algún nivel hay diferentes tipos de inflamaciones y diferentes mecanismos por los cuales van a llegar a esa inflamación, pero desde, no sé, lo más común, la infección va a desencadenar la inflamación, pero hay muchas otras causas. No sé, un infarto del miocardio es a consecuencia de un proceso inflamatorio, ¿no? No sé, la cirugía de una apendicitis, una peritonitis, todo eso es inflamación. Entonces, la idea que es, cuando mañana sean, no sé, cardiólogos, cirujanos, tengan un concepto básico y
puedan aplicar y les sea más fácil también aprender lo puntual, lo específico, ¿no? Esto es una base para el futuro. Bien, bueno, entonces, como definición, inflamación es, como decía Catalina, es un mecanismo de respuesta, ¿ya? Ante una lesión, ante una agresión que está destinada a controlar esa agresión y tratar de eliminarla. Y posteriormente extraer ese tejido dañado y generar un nuevo tejido sano, si se puede. Bien, existen diferentes desencadenantes de la inflamación que los vamos a dividir en exógenos y endógenos. Los exógenos, ¿no? O sea, fuera del organismo, los más comunes, como hablamos, las infecciones, los microorganismos, bacterias, virus, lo que quieran. Dentro de los no infecciosos, bueno, pueden ser alergias, es una infección, inflamación muy frecuente, cuerpos extraños, ¿no? Esto puede ser como en nuestros mineros, ¿no? En el norte del país hay muchos mineros, estos inhalan el sílice, eso se deposita en el pulmón y a la larga lleva una inflamación, ¿no? Y se produce la silicosis. Después tóxicos, luego pasando a los desencadenantes endógenos, bueno, están los derivados celulares, los tisulares, los plasmáticos y por último los derivados de la matriz extracelular. ¿Ya? Eso como clasificación de los desencadenantes. Pero ¿qué es lo que busca la inflamación o por qué se produce? Básicamente, o sea, dos palabras es mantener la homeostasis, ¿no? Mantener el equilibrio dentro del organismo. Porque esto, a diferente de lo que habíamos antes, lesión, adaptación, etc., eso pasaba a nivel celular, ¿se acuerdan? Esto ya pasa a nivel tisular, en algún tejido, en algún órgano, y va a depender de un mecanismo de respuesta para controlar y eliminar esa agresión, reparar ese daño, restituirlo, ¿no? Y volver ese tejido, ese órgano a la normalidad, tanto estructural como funcional, ¿no? Para ver que lo más importante es mantener una buena función para mantener esta homeostasis y el equilibrio dentro del organismo. Bien. Bueno, a ver, de introducción, bueno, está la agresión y donde se produce la respuesta, que es la inflamación aguda. Luego, si esta inflamación es efectiva y controla el daño, va a regenerar y volver a la normalidad, ¿ya? Si no puede el tejido reparar o hay alguna deficiencia por la cual hay alguna algún tipo de inmunodepresión que no tiene un buen sistema inmune, puede producir una reparación anómala, ¿no? Es una cicatriz, pero mantener la función. Y bueno, si el estímulo persiste o no se logra controlar, pasa a ser una inflamación crónica. ¿Ya? Bueno, hoy solo vamos a hablar de inflamación aguda, que bueno, me parece que era más extensa y bueno, es necesaria para entenderla. Inflamación aguda, bueno, es igual, la respuesta, pero temprana, casi inmediata ante la lesión, ¿ya? Que se inicia en los tejidos locales. Y esto va a tardar minutos en desencadenarse, ¿verdad? Y como hablamos, es fundamental para la homeostasis. Tiene dos fases, la vascular y la celular, que esto es sumamente importante la inflamación aguda para entender cómo va a desarrollarse y cómo luego las células, los neutrófilos, los mediadores inflamatorios actúen. Bien, como les decía, dos fases, una vascular y otra celular. La fase vascular obviamente afecta el vaso, pero a nivel del capilar, las arteriolas y las vénulas, y se produce una
inicialmente hay una vasoconstricción transitoria, todos sus efectos son desarrollados por la vasodilatación que se produce. Entonces, acuérdense, la fase vascular, vasodilatación. Y de ahí, bueno, van a ir cayendo los otros efectos que producen. En síntesis, está en este gráfico la fase vascular. Entonces, se produce la vasodilatación, ¿no? Esto es el capilar normal, ¿no? Se produce la vasodilatación y incrementa el flujo sanguíneo, ¿ya? Y va a haber un aumento en la permeabilidad a nivel capilar, ¿ya? Entonces, va a haber una migración de leucocitos a este nivel y luego una fuga de líquido, ¿no? Por ese aumento de la permeabilidad a nivel capilar, las proteínas van a salir al espacio extracelular y con eso arrastra el líquido y forma el edema. Quería preguntarles, en fisiología, yo que me ha quedado algo de edema, de fisiología de edema, porque visto como en el libro, todo eso no hablo en ningún lado, entonces estaría bueno hablarlo porque el edema igual se ve, o sea, como un capítulo aparte, ¿no? ¿No? ¿No han llevado? Bueno, entonces eso me anoto y igual me recuerdo si no olvido. Bien, entonces, ¿cómo te llamas? Sebas. Bien, bueno, los signos de censo, decía, los clásicos signos de censo que describió hace siglos antes de Cristo son 4. Calor, rumor y dolor. Bueno, la fase vascular va a generar estos 3 signos, síntomas. El calor, obviamente porque va a haber por el mayor flujo sanguíneo, la sangre no está en la temperatura más elevada. Entonces eso va a producir calor. El rumor, bueno, por lo mismo, por el flujo sanguíneo. Y el tumor se va a producir por el edema, ¿no? Por el flujo, o sea, la pérdida de proteínas extracelular, el exudado se llama, y eso arrastra líquido y se genera el edema, ¿ya? Y eso, el edema, ¿no? O sea, se generan proteínas de líquidos y se hinchan, entonces produce el tumor. Bien, esa es la fase vascular, ¿no? Pasamos a la fase celular, que esto es que vayan los leucocitos hacia la lesión y actúen, ¿no? Los primeros que van a ir son los neutrófilos, los mononucleares son los primeros en llegar, ¿ya? Y la fase celular va a estar determinada por 4 fases: migración, pero está mal esto, marginación, adhesión, luego es migración y por último la mitotaxis. Bien, en este gráfico se ve esto, la mitad hacia arriba, esto es un vaso, ¿no? Estos son células endoteliales y aquí están los leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el aumento del flujo sanguíneo, produce la vasodilatación, va a cambiar el patrón de flujo celular. En vez de estar en el centro, van a estar en la periferia, ¿no? O sea, mucho más cerca de la pared vascular. Entonces, eso es lo que se llama marginación. Luego se van a ir estos leucocitos a adherir, ¿no? Esa es la segunda parte, adhesión a la pared endotelial, ¿no? Por integrinas, ligandos, etc. Y por último va a producir la migración. Por ese aumento de permeabilidad es que van a fugar a través de la pared endotelial los leucocitos de la sangre al espacio, o sea, del intra al extracelular, ¿no? Esto se llama
de apéresis, ¿no? Que vaya, y por último va a generar la quimiotaxis. La quimiotaxis quiere decir, por eso es quimiotaxis leucocitaria, ¿no? Hay otros tipos de quimiotaxis que, bueno, no viene al caso, pero que es el agrupamiento y la dirección de estos neutrófilos al sitio de la lesión, ¿no? Entonces van ahí, atacan la lesión y comienzan a actuar, ¿ya? Esta es la fase celular, que es la que va a producir el dolor, se va a producir por neuropéptidos o por estimulaciones nerviosas sensitivas, obviamente, que bueno, van al sistema nervioso central y vuelven y producen dolor. Y en cierta medida van a producir impotencia funcional. Ese es el quinto cardinal de la inflamación. Esto ya no lo descubrió Celso, sino Virchow hace un par de siglos. El dolor, ¿no? Como cuando uno, no sé, tiene una caída el dolor limita, ¿no? Entonces, por eso genera también una impotencia funcional. Si uno le duele no sé caminar o la posición antálgica, como es conocida, ¿no? O sea, uno adopta cierta posición para que no le duele. Entonces, de esa manera se genera la impotencia funcional. Y vamos a ver la otra, pero más adelante, la otra causa que genera impotencia funcional. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Esa es como la primera parte de la inflamación aguda. Bueno, ahora, nos habíamos quedado en la quimiotaxis, ¿no? Todos los neutrófilos van a la lesión y van a comenzar a trabajar, pero esos neutrófilos tienen que activarse para funcionar y para perpetuar el proceso inflamatorio hasta que sea controlado. Entonces, toda esta activación se hace a través de estos mecanismos y la fagocitosis. Entonces, van a haber diferentes receptores celulares que van a ir desde las moléculas de adhesión celular, los receptores de quimiosina y los receptores de integrina. Y todo esto que va a generar respuestas celulares que se van a unir, algunas a selectinas, otras van a afectar la unión de la integrina, pero el efecto final es mayor agresión y migración de los leucocitos hacia los quimiosinas. Entonces, esos receptores, todas esas enzimas, quimiosinas, lo que hacen es mandar más neutrófilos para que continúe la inflamación hasta que se controle. Y la segunda parte, que está más relacionada a los microbios y a las quimiosinas, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante, son los receptores tipo TOL, ¿no? Y los receptores de la manosa, que estos van en relación al complemento. Esto es que genera más citocinas, radicales libres, ¿se acuerdan? Tóxicos, el óxido nítrico, y de esta manera van a eliminar los microbios. Bien. Eso por un lado, la activación leucocítica, con la finalidad en general de perpetuar la inflamación y de eliminar el daño. Pasamos a la fagocitosis, esto también ya lo han visto. El fagosoma, que esto se une al factor del complemento, al C3b, esto neutrófilo genera el fagosoma, luego el fagolisosoma, y de esa manera se produce la fagocitosis a nivel celular. Pero estos, bueno, lo más común es las infecciones. Bien, bueno, pasamos a los mediadores de la inflamación. ¿Ya? Todo
regular la inflamación y mantenerla para que sea efectiva. Entonces estos mediadores van a perpetuar la inflamación y van a mantener igual los signos, o sea, son los que van a generar la clínica vacía. Estos tienen vida media corta y bueno, en general tienen más de una función, pero bueno, eso no es lo más importante. Existen 4 categorías de mediadores: las aminas, vasoactivas, los derivados de lípidos, que es el ácido araquidónico, las citocinas, las citoquinas y el sistema endocrinal. Esto se puede originar por 2 lugares: a través del plasma, esto se genera en el hígado, y a través propiamente de las células. Entonces, el origen de estos mediadores van a ser estos 2 lugares: o la propia célula o el hígado, ¿no? El hígado va a generar estos mediadores de inflamación que ya están en el plasma, que son como las proteínas de fase aguda, o sea, la interleucina 1, el factor necrosis tumoral, que a la larga van a generar fiebre e inflamación. La activación del factor 12, no se ve bien, es el factor de Heimann. Esto es de la cascada de la coagulación, ¿no? Por eso va a generar la coagulación, pero también produce ciminas y graviciminas. Las proteínas del complemento, ¿no? Esto es todo un sistema, es otro tipo de inflamación, y lo vamos a ver con más detalle en otro capítulo, que es, o sea, esto se explica mejor desde la parte de la inmunidad, ¿verdad? De la inmunología. Pero bueno, lo que va a hacer el complemento, las proteínas del complemento van a activar el sistema del complemento, que es otra cascada inflamatoria. Luego, las células son otros mediadores de inflamación, o sea, donde se origina la inflamación, que pueden ser de 2 formas: un mediador reformado o recién sintetizado, o de nuevo, los mediadores reformados van a generar, pero las células cebadas van a generar histamina, las plaquetas serotonina, los neutrófilos, enzimas lisocímicas, y los recién sintetizados, los leucocitos, por ejemplo, van a generar prostaglandinas, factor activador de plaquetas. De esa manera logran que se genere la respuesta inflamatoria. Los leucocitos, los macrófagos, óxido nítrico, radicales libres, y por último los macrófagos, los linfocitos, las células endoteliales, van a generar citocinas. Entonces, todo es como que mucho nombre, muy entreverado todo, pero bueno, entonces, en general, estos son los 4 tipos de mediadores inflamatorios, ¿no? Las aminas, las citocinas, las citoquinas, el complemento. Vamos a ir avanzando brevemente, uno a uno, y así vamos a avanzar. Bueno, las aminas vasoactivas, principalmente la histamina, que esto, como hablábamos, se va a generar de células reformadas, las células cebadas, que es lo más común, pero también las plaquetas en los basófilos pueden producir la histamina. ¿Qué puede originar que se genere histamina en el cuerpo? O es el trauma, o lo que es más común, la alergia. Y la alergia, la alergia es un tipo de inflamación que va a estar mediada por el hemoglobina E. Es igual, vamos a hablar, no paso con más detalle, en el tema de igual inmunidad, pero hipersensibilidad. Y esto se va a unir a los receptores anti-H1 y va a generar vasodilatación e inflamación, ¿no? Bueno, el ácido araquidónico. Esto igual, un cuadro para que de manera breve puedan comprender cómo actúa la
vía del ácido araquidónico. Primero, bueno, primero está el daño y recién la activación de los fosfolípidos de la membrana celular, y ahí se va a derivar el ácido araquidónico, que va a seguir dos vías: la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. ¿Ya? La vía de la lipoxigenasa, bueno, va a generar leucotrienos. Los leucotrienos pueden producir broncoconstricción, contracción del músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Existen fármacos antileucotrienos que inhiben esta vía, específicamente la arginitis alérgica, por ejemplo, se usa por desarrollo de espienas, el asma, algunas otras. Esa es la vía de la lipoxigenasa. La otra vía es la ciclooxigenasa, que es la más conocida o la más común, que va a producir o prostaglandinas o tromboxano, ¿no? ¿Se acuerdan? En la anterior clase ya hablamos algo de las prostaglandinas que iban a inducir buena parte de la sintomatología de la piel, ¿no? Pero las prostaglandinas van a inducir vasodilatación y broncoconstricción. Y por otro lado, el tromboxano 2 es como antagonista en la fase vascular, ¿no? Produce vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor. Va a promover también la agregación planetaria, puede producir broncoconstricción, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa es igual, van a ver en farmacología, porque es donde actúan los AINES, ¿no? Los AINES inhiben esta vía, y de esa manera tienen su mecanismo antiinflamatorio y analgésico de lo que es. En cambio, los corticoides, ¿no? Más potentes que tenemos, actúan en otro nivel, ¿no? Inhiben directamente la formación del ácido araquidónico. Bueno, eso en relación al ácido araquidónico. Y bueno, de esta manera se produce dolor, ¿no? Por eso se usan los antiinflamatorios a este nivel. Si pasamos a las citoquinas, que las más importantes es la interleuquina 1 y el factor necrosis tumoral. Existen más interleuquinas y otros tipos de citoquinas, que estas van a ser producidas por los macrófagos o las células termíticas y se asocian con la vía entre esos, antes ya con los receptores inmunológicos. ¿Qué es lo que hacen estas citoquinas? Bueno, van a producir la activación endotelial y expresan la secreción de integrinas. Vamos a ver, las integrinas servían en la fase celular para adherirse a la pared endotelial y luego producir la péresis y luego la metastasis. Entonces, favorecen la inflamación, van a generar el reclutamiento y la activación de los neutrófilos y macrófagos, van a activar el fibroblasto, ¿no? Y sintetizar el colágeno. Esto se ve también ya cuando está en un proceso de reparación, ¿no? Se genera colágeno. Y bueno, son una respuesta sistémica. Respuesta sistémica, la fase aguda, ¿no? Van a generar, todos estos son reactantes de fase aguda. Y por último, van a aumentar el catabolismo y suprimir el apetito. Esto se ve mucho más en las enfermedades crónicas, no sé, como el cáncer, por eso se vuelve caquético los pacientes, les aumenta el metabolismo y el paciente tampoco come, ¿no? No tiene apetito. Bien, entonces las citoquinas y principalmente el factor necrosis tumoral y la interleuquina 1 van a actuar a estos distintos niveles. A nivel local,
sistémico, digamos, protector o fisiológico y patológico sistémico. A nivel local, bueno, lo que van a generar va a ser el aumento de la, van a favorecer el aumento de la permeabilidad, de esta manera la migración celular y la metastasis. Y la interleucina 1 genera quimiosinas que igual sirven como ligandos para unirse a los leucocitos y favorecer la migración. Estos van a generar otras interleucinas, ¿no? De esta manera se genera inflamación local a través de la citolina. Los efectos protectores sistémicos, bueno, el encéfalo, la interleucina 1 es un promotor, o sea, la vía principal, digamos, que se genera la fiebre, como hablábamos antes, a la reprogramación en el hipotálamo de la temperatura corporal. A nivel del hígado, van a generar proteínas de fase aguda, y a nivel de la médula ósea van a producir un aumento en la producción de leucocitos, ¿no? Para que haya una adecuada cantidad de leucocitos que puedan ir a controlar la inflamación. Entonces, si tiene una inflamación más o menos importante, va a tener leucocitosis, ¿no? Esto, bueno, se puede diferenciar, qué sé yo, como una infección urinaria, por ejemplo. Si la infección urinaria es solo baja, ¿no? Es decir, tiene una cistitis, no tiene efectos sistémicos. ¿Sí? O sea que solo la inflamación va a ser solo local, a ese nivel, ¿ya? La vejiga, digamos. En cambio, si ya se genera una pielonefritis, ¿ya? O sea, la inflamación, infección es a nivel renal, esto genera, sea alta o baja, esto ya va a generar mecanismos de respuesta sistémico. Entonces, el paciente, eso son datos clínicos para diferenciar una infección urinaria alta de baja, ¿no? El paciente, si tiene fiebre o tiene leucocitosis, es mucho más probable que sea una pielonefritis, no solo una cistitis, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poco a diferenciar. Y por último, los efectos patológicos sistémicos. Esto, bueno, ya cuando es, no sé, digamos, por ejemplo, cuando hay una sepsis, ¿no? O sea, ya la respuesta inflamatoria no ha sido adecuada, entonces se ha producido una inflamación sistémica, ¿ya? Entonces eso ya afecta a otros órganos, como en el caso del corazón, y va a producir un bajo gas cardíaco que puede llevar al shock, ¿no? O en nivel a las células endoteliales van a producir mayor trombos y no se puede generar un tromboembolismo, ¿no? Pulmonar o una trombosis venosa profunda a consecuencia de la inflamación no controlada. Y bueno, a nivel esquelético tenemos una resistencia a la insulina. Bien, esto, bueno, es más o menos las citoquinas, sobre todo las más importantes, que generan el donde viene. Bien, pero bueno, y por último, el complemento, vamos a hablar muy brevemente, ya son, cuando digo esto vamos a ver en inmunidad, ¿ya? Es una parte fundamental de la inmunología y sobre todo esto es un mecanismo de respuesta a los microorganismos. Hay dos vías del complemento, tres, la alternativa, la clásica y la de la lectina, que todas terminan en lo mismo, ¿no? En la activación del C3 a C3b, y luego a través de todos estos mecanismos, el principal es esto, la formación del complejo de membrana, que va a producir la muerte del microorganismo. Bueno, en esto, en el daño
vascular es donde está, o sea, por todos estos mecanismos, si bien la inflamación es un mecanismo de protección, también puede producir daño a tejido, o sea, al tejido dañado y al tejido normal. Entonces, ese daño vascular genera la impotencia funcional. Bien, esto terminamos aquí. Inflamación aguda puede seguir estos tres caminos. Se resuelve, todos contentos, va en la cicatrización, que esto eso es lo que hablábamos del colágeno, ¿no? Como cuando uno se corta, ¿no? Se hace una herida y bueno, queda una cicatriz, ¿no? La inflamación cumple su objetivo, controla el daño, lo elimina, pero no logra reparar al íntegro, ¿no? A la normalidad. Y bueno, por último, puede pasar a ser una inflamación crónica, ¿no? Esto, si no es controlada adecuadamente o con una persistencia del agente lesivo, ¿no? Esto se debe ser el absceso, digamos. No puede tener una infección y si a la larga no limpia la herida, por decirlo, no elimina el agente causal o no toma antibióticos, eso a la larga perpetúa el factor desencadenante y puede llevar a una inflamación crónica en la formación de un absceso. Bien, todo eso es inflamación aguda. Sé que esto es muy nuevo, muy